Muy bien, vamos a continuar con nuestra segunda sesión. Ya habíamos visto la anterior semana cómo evoluciona, ¿verdad?, esa situación del uso del lenguaje, cómo hemos partido desde imágenes, iconos, hasta llegar a la lectura y a la escritura y a la enseñanza misma de una lengua, ¿no? Hemos visto esa situación. Ahora vamos a ver cómo se ve la literatura dentro de los pueblos originarios, ¿sí? Les voy a compartir pantalla para esa situación y muy bien, ¿se ve la sesión? ¿Se comparte la sesión? Sí, sí, licenciada. Gracias, profe. Sí, licenciada. Voy a Sí, hacer. licenciada. Gracias, profe. Muy bien. Entonces, nuestra sesión sincrónica, o sea, nuestro módulo es historia del uso de la lengua, ¿no? Nuestra unidad temática 2 es la literatura de los pueblos originarios. Pero antes de empezar a entrar en tema, vamos a reflexionar un poco y vamos a hablar sobre esta situación que he creado, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las causas. La lectura dice así: un niño que era de la comunidad de Presto, del departamento de Chuquisaca, entró a una unidad educativa que se encontraba en la ciudad. Una ocasión, en la clase, el profesor preguntó a los niños sobre la cultura y cuentos que existían en sus comunidades. El niño, muy sorprendido y extrañado, pensó y pensó y vio que él no sabía nada de su cultura. Por tal motivo no pudo participar y se quedó callado y triste, ya que los demás compañeros contaban cuentos y actividades culturales de sus regiones a los que pertenecían, ¿sí? Entonces aquí reflexionamos sobre ese niño. ¿Qué habrá ocurrido en su comunidad, en su círculo social, en su familia? Todos los aspectos vamos a ver para que él no tenga ese conocimiento de las tradiciones, cuentos, mitos, leyendas, etcétera, de su comunidad. ¿Pueden hablar, por favor? Les escucho. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, profe Cintia. Este, eh, Considero que lo que pasa es que muchas veces los padres, incluso de familia, no consideran apto o que les va a servir estas situaciones de conocer la cultura, nuestra Ajá, historia, nuestros orígenes, lo que nos hace parte de un lugar, ajá, ya que puede ser motivo de discriminación. claro. Más que todo por eso se ha considerado que dejar de lado lo que son estas partes importantes de la cultura, licenciada y compañeros. Muy bien, buena reflexión, profe. ¿Quién más? ¿Alguien su opinión? Hay mucho que opinar aquí. Profe Buenas Darcy. noches. Buenas noches, profe Darcy. Buenas noches, licenciada. Sí, pienso que, por ejemplo, en la unidad educativa que trabajo y la comunidad de Machacamarca, hay bastantes mitos, como leyendas, ¿no? Ajá, Entonces, cuando se les pregunta a los estudiantes, no tienen esa capacidad de quizás indagar más, tienen solo una referencia, ajá, nada más, pero yo pienso que también parte de lo que es la familia, ¿no? ajá, De, de transmitir esos conocimientos para que pueda avanzar de generación en generación. ajá. Gracias. Muy bien, profe. ¿Y qué habrá pasado con la escuela también, no? Porque es una unidad educativa de una comunidad, porque también es muy importante esta situación de la escuela, ¿no? Que también transmita. Pero ¿qué ha pasado con esta unidad educativa, profe Roxana o profe Carla? Buenas noches, licenciada, colegas. Bueno, yo creo que esta es una realidad que vemos, ¿no? Ujú, Sobre todo en este tiempo que tuvimos de algo que es propio nuestro, por lo menos esto de Todos Santos, que algunos chicos, niños, no saben, ¿no? No saben cuál es
cuál es la hermenéutica, por qué pasa, cuáles los usos y costumbres que tenemos, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, Ujú. bueno, uno se siente extrañado, ¿no? ¿Y qué hacen en tu casa? No, nada. ¿Y por qué hacen masitas? Ah, porque este tiempo se hace masitas, pero no saben por qué, ¿no? No Exacto. saben los usos y costumbres que tenemos, ¿no? El Ujú. motivo por el que armamos una tumbita, todas estas creencias que tenemos. El colegio, sin lugar a duda, forma parte importante en esta formación que debemos Ujú. tener, ¿no? Y bueno, yo creo que varias unidades educativas, ¿no? Se disponen un día antes para poder armar y nosotros, ¿no? Como maestros pasar por las tumbitas y explicar, ¿no? Qué es lo que pasa, cuál es el significado que tiene y revalorizar, no sé si es la Exacto. palabra adecuada, Ujú. revalorizar estas actividades que tenemos que son propias, ¿no? Ujú. Propias y explicar también, ¿no? A nuestros estudiantes Ujú. la diferencia que hay de nuestros usos y costumbres con referente a otros países también que tienen su manera de ver esta Ujú. temporada. Claro. El- las escuelas, los colegios Ujú. forman parte importante de esta educación, si vale el término, ¿no? De Ujú. poder revalorizar. Muy importante, Ujú. porque si un profesor deja de lado prácticamente como que estaría dejando de lado algo muy importante que es nuestra cultura. Exacto. Entonces, sin importar la materia, sin importar el grado, el nivel de escolaridad, el año de escolaridad, pienso que son temas importantes que podemos incluir en cualquier materia, ¿no? Ujú. Repito, podemos incluir en nuestra clase y Ujú. explicar a los estudiantes, ¿no? Claro. Pues pienso que la escuela, si bien es cierto, la familia es importante, pero también la escuela es neurálgica en este tipo de conocimiento de nuestra cultura y bueno, que nuestros estudiantes también o sea, sepan, ¿no? Exactamente, profe. Y también tenemos que ver esa situación, ¿no? Es muy neurálgica esta situación de la escuela que intervenga en esta transmisión de las culturas y los conocimientos de los pueblos originarios, porque estamos pasando, ¿verdad? Por un camino de la tecnología y las redes sociales, ¿no? Que nos transmiten muchas otras culturas, muchas otras tradiciones diferentes a la nuestra, ¿no? Entonces, como que va pesando más esa situación y como que se va perdiendo nuestra cultura, ¿verdad? Hasta nuestras lenguas indígenas, si bien sabemos, ¿verdad? Entonces tenemos que ver esa situación. Entonces aquí vemos que eh, muy importante es esta situación, ¿no? Que habíamos hablado, la oralidad. Entonces, ¿cómo se transmiten estas costumbres, estas historias, cuentos, mitos, etcétera? A través de la oralidad partiendo eh, desde la casa, la sociedad donde vivimos y la escuela, ¿no? Es muy importante esta situación para que no se vaya perdiendo estas tradiciones como ahora estamos o estábamos, ya pasó Día de Muertos. Yo me acordaba y decía antes, habían niños que iban a rezar y cantaban, ¿verdad? Habían diferentes cantos que hacían los niños, ¿no ve? Y no sé, me acuerdo de uno que es campanitas de Belén, sé con alegría, etcétera, ¿verdad? Cosa que ahora en Oruro está todavía muy arraigada esta situación de ir a visitar, ¿verdad? Casas. Y yo sigo esa tradición. Entonces, como soy también de Oruro y ahora estoy en Oruro, he ido a visitar casas con mi sobrina y he visto niños sí, que iban a rezar, pero solo rezan. Ya no hay esos cantos que habían antes. Entonces, prácticamente esos cantos los hemos perdido en la oralidad, ¿no? Si bien estaba transmitido de generación en generación esos cantos del Día de Muertos, pero hoy en día ya no existe porque he visto en varias casas que sí habían niños de 14, 16 años en grupito que estaban rezando, pero rezaban el Padre Nuestro y lo tradicional, ¿no? Entonces, todos esos cantos que eran transmitidos de manera oral se han ido perdiendo en el camino, ¿no? Entonces, como la forma de recuperarlos también, ¿no? Porque es importante, es parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces, es esa la situación. ¿Profe Roxana quiere hablar? Profe Roxana, su micrófono está apagado si está hablando, ¿no?
Muy bien, entonces vamos a continuar y vamos a responder a estas preguntas que tenemos aquí. Y la pregunta dice, ¿por qué la literatura de los pueblos originarios parte de la oralidad? ¿Por qué creen ustedes? ¿Alguien? Profe Carla. Ok. Bueno, pienso que la literatura propia, ¿no? Boliviana, parte de la oralidad. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros como bolivianos, y bueno, yo que soy del altiplano, cuentos, ¿no? Cuentos que se han transmitido mediante la oralidad, ¿no? De nuestros bisabuelitos, abuelitos, nuestros papás. Entonces, de esa manera, son varios cuentos, leyendas, que de esta oralidad se han empezado a plasmar en papel, ¿no? En una hoja de papel. Entonces, es importante esta práctica de la oralidad. Forma parte fundamental para poder crear, no para crear, ¿no? Sino para poder plasmar lo que ha sido nuestra literatura boliviana, ¿no? Exacto. Porque si no hubiéramos transmitido varias situaciones que nosotros tenemos, sobre todo leyendas, ¿no? Leyendas, poesía, poesía que tenemos, tal vez hubiera quedado en el olvido, ¿no? Entonces, Exacto. para que forme parte de nosotros, de nuestra cultura, de nuestra literatura, ha sido muy importante esta transmisión de cuentos y, bueno, de otras no sé, de otras, no sé, De otros géneros literarios, tal vez, ¿no? eso, perdón, se me fue la palabra, gracias, Muy gracias, bien, licenciada. profe Carla. Géneros literarios, pues canciones también, Claro. canciones que ha habido, Teatro. entonces, imagínense, o sea, son una miscelánea, ¿no? De Claro. tantos géneros literarios que sí se han transmitido eh, con el pasar del tiempo, gracias a la oralidad también. Y bueno, pienso que formó parte importante para construir nuestra literatura. Profe Justiniano, quería hablar. Buenas noches, licenciada, Buenas y a noches. todos los maestros y maestros quienes participamos en esta especialización. A ver, a mi opinión, eh, el conocimiento que el ser humano o durante la historia que hemos venido ha partido seguramente desde la oralidad. Entonces, en diferentes, seguramente también en idiomas que tenemos como bolivianos, ¿no? Entonces, en muchos casos, estos idiomas no han sido plasmados de manera escrita, solo se ha generado en la parte oralidad y en la parte escritura no tanto. Por eso es de que en otros idiomas, como en el aymara o en el quechua, existen los proverbios andinos, como los dicen en aymara los sabinacas. Es decir, no hay que sentarse en la puerta, que la gente sabe hablarse. Entonces, a partir de eso, un poco seguramente se ha desarrollado el mismo conocimiento. La misma medicina andina no ha sido plasmada tanta escritura, pero sí en la parte práctica a través de la oralidad. Posiblemente esto ha llegado muy poco a escribirse. Entonces, eso según mi opinión. Gracias. Muchas gracias, profe Justiniano. Y sí es muy importante, ¿no? A partir de la oralidad, como ustedes saben, los pueblos originarios estaban ahí, pero no tenían una escritura. Simplemente era todo oral. Viene la escritura de cierta forma con la colonia, ¿no? Con la colonización ya empezamos con la escritura de cierta forma, pero escritura en imprenta, ¿no? Porque de cierta forma también ellos a medida que pasa el tiempo van creando su literatura, pero a través de pinturas, ¿verdad? De tejidos, etcétera, ¿no? Profe Roxana, quería hablar. Licenciada, ¿puedo? Sí, profe, es Carmen. Me Bien, acuerdo licenciada. de una amiga que también es... Respondiendo a la pregunta uno, Sí, profe. no, yo pienso que la literatura siempre ha existido, ¿no? Juntamente con la aparición del ser humano. Lo hemos conocido, según la historia, como literatura
o como textos no literarios porque no estaban escritos, Claro. ¿no? Se han ido transmitiendo de manera oral. La oralidad siempre ha estado, ¿no? Y si hablamos de pueblos originarios, como el colega lo dijo, ¿no? Tendríamos que tomar en cuenta las diferentes culturas existentes en nuestro país y en otros, ¿no? Entonces, Bolivia se caracteriza por ser un país rico en cultura, como también en literatura. El problema es que, como alguien dijo, a veces, pero no lo llevamos más allá. O sea, no se deja conocer, ¿no? Entonces, existe la literatura. Exacto. Yo personalmente en este tercer trimestre estoy abordando producción de textos y cada estudiante trajo, ¿no?, su producción. Hay leyendas interesantes, historias muy interesantes, también canciones. Exacto. Pero a veces nosotros los maestros lo dejamos ahí, ¿no?, con el trabajo que te entrega ahí nomás. Pero nos faltaría un poquito también hacer conocer a los demás. Exacto. Tal vez no. Esa es la dificultad, que el maestro a veces ahí nomás lo tenemos, lo dejamos ahí. Sería tal vez bueno compartir un poquito más allá, ¿no? Entonces, yo pienso que sí, la oralidad es parte fundamental, ¿no?, de la literatura. Nada más, licenciada. Sí, profe, es muy importante eso porque prácticamente hasta hoy en día en los pueblos, en las comunidades, en las regiones pequeñas, existe todavía esa transmisión de generación en generación de diferentes géneros literarios, ¿no? La poesía, el canto, hasta teatro podemos tener, ¿verdad? De cómo era antes, etcétera. Pero como usted dice, lo dejamos ahí o no lo tomamos importancia, cosa que deberíamos tomar importancia porque son riqueza de nuestra cultura, ¿no? Entonces, la literatura es muy importante en la oralidad. ¿Por qué? Porque va a plasmar y va a retener toda esos cuentos y literatura que existe, ¿no?, en nuestros ancestros, en nuestras comunidades, ¿no? Es eso, profe. La segunda pregunta, ¿cuál la importancia de los cuentos y leyendas? ¿Cuál es la importancia de los cuentos y las leyendas? Zulma, profe Zulma. Buenas noches, licenciada. Considero que estos escritos, tanto cuentos como leyendas, son muy importantes porque a través de ellos podemos nosotros conocer y seguir conservando las costumbres, conocimientos que nos han dejado nuestros antepasados. Y también es importante que como maestros nosotros inculquemos a nuestros estudiantes a que ellos puedan continuar con continuar con estos conocimientos de nuestros antepasados. Exacto, es muy importante, ¿no? Porque estos cuentos y leyendas enriquece también todo lo que es cada actividad que existe en nuestras tradiciones culturales, ¿verdad? Como por ejemplo, digamos, ya estamos aquí en Oruro en carnaval, ¿verdad? Mañana es el primer convite y debemos saber, ¿no? De dónde sale este carnaval o esta entrada tan importante que tenemos en Oruro, ¿no? Entonces aquí ya surge la leyenda de los Urus, creo, ¿no? Y hasta yo estoy mal, ya ve, ya me estoy quemando sola. Pero es ese cuento, ¿no? De las 4 plagas y la Virgen y toda esa situación que ocurre para que la Virgen pueda salvar, digamos, a Oruro de las plagas y ahí se vuelven piedra, arena, ¿verdad? Entonces, eso enriquece, digamos, la actividad cultural que se está llevando a cabo, ¿no? Otra cosa sería que yo voy al carnaval, pero ¿por qué existe ese carnaval, ese sábado de, de festejo a la Virgen, digamos? No, no sé, pero existe, Peregrinación. ya estamos, peregrinación, gracias, profesor Carla. Entonces, existe, pero yo no sé por qué existen, entonces eh, estoy ignorante, digamos, de la cultura, por qué, digamos, existe esa actividad, ¿no? De dónde nace, ¿no? Entonces, ahí también estamos junto con la oralidad. Esa leyenda se ha transmitido, digamos, de
de generación en generación de manera oral, pero ha habido un momento en que ha entrado en la literatura, ¿verdad? A lo escrito y ahí está plasmado. Entonces, de cierta forma, ya tenemos conocimiento, tenemos historia, ¿no? Ahí que no se pierde en el camino, digamos, ¿no? Profe Mari. Buenas noches, licenciada, colegas. Buenas noches. Considero que la importancia de los cuentos y leyendas radica principalmente en que son un legado, ¿no?, de las culturas milenarias y aparte de eso que están plasmadas la cosmovisión, la historia, las creencias, incluso los valores morales de una determinada comunidad, población. Como usted decía, estamos cerca al Carnaval de Oruro y tenemos leyendas con un valor imprescindible como son propias de Oruro, de cómo ha surgido el carnaval y lo que radica en nosotros o lo que nos compete a nosotros como maestros en aula es que podamos, no dejemos, ¿no?, que se pierda toda esa riqueza cultural de estas culturas milenarias. Exacto, profe. Sí, es muy importante todo lo que ha dicho, ¿no? Profe Carla. Bueno, la importancia de transmitir los cuentos, leyendas, es muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda primero a revalorizar nuestra cultura y, bueno, las leyendas propias, nuestras, bolivianas, es una carga interesante que tiene de la enseñanza de valores, ¿no? Entonces, tener nosotros la capacidad, la habilidad, no solamente de decirles a los chicos, lean, Exacto. ¿no? No limitarnos a leer, sino ahora hay, con la tecnología, hay videos bien interesantes sobre leyendas, sobre nuestras leyendas, sobre nuestros cuentos, ya hacerlo a manera de teatro, o nosotros contarles, ¿no? Y hacer un cuentacuentos. Entonces, ¿qué va a lograr todas estas prácticas? Va a lograr que el estudiante estimule su creatividad, la imaginación, ¿no? Y de ahí también poder partir al estudiante para que pueda crear también un cuento, un nuevo cuento, una leyenda. Entonces, la importancia de estos géneros literarios, tanto del cuento y de la leyenda, es muchísima, ¿no? Es una gama, estimula la creatividad, revaloriza nuestra cultura, nos ayuda a que el estudiante pueda tener una imaginación, una creatividad frente a esto y también un juicio de valor. Usted comentaba, por ejemplo, esto de las plagas. Si nosotros contamos esto a niños, por ejemplo, bueno, y a jóvenes, digamos, de primero de secundaria, nos van a escuchar todo, ¿no? O sea, van a estar prestos ahí para atender y para escuchar, tal vez que alguno no escuchó sobre las plagas de acá de Oruro. Pero en cambio, un sexto de secundaria ya va a ser juicio de valor al respecto, ¿no? Entonces ya va a haber un peldaño más de razonamiento, ¿no? De pensamiento al respecto, ¿no? Va a haber discernimiento, qué es lo que pasó, cómo pasó, ¿no? Entonces ya hay más interacción con el estudiante. En realidad, desde que son niños hasta que ya están en cursos superiores, la importancia es muchísima, muchísima en cuestión de varios aspectos, ¿no? Y de hacerlo viva esa leyenda, porque cuando se queda ahí en el papel ahí o se queda ahí, es letra muerta, pero cuando nosotros como maestros de lenguaje lo hacemos viva esta leyenda, ¿no? Y usamos ciertos recursos para que los estudiantes se apropien de esto, porque esa es nuestra labor, ¿no? Que el estudiante conozca su cultura mediante cuento, leyenda, entonces se apropia el estudiante y se hace parte de nuestra cultura, ¿no? Incluso los cuentos y las leyendas también nos ayudan, ¿no?, a identificarnos con nuestra propia cultura e incluso también buscar, digamos, otros cuentos, como decían, que no están publicados, que no están en un papel, ¿no?, que no están ahí, siguen de manera oral, pero ya con el peligro de perderse, ¿no? Entonces, hacer que los estudiantes indaguen, como alguien decía, de otros cuentos, de otras leyendas que aún están transmitidos de manera oral y no tienen, digamos, ese plasmado en una escritura, ¿no? Entonces, también es muy importante porque si ya tuviéramos, ¿no?, cuentos inéditos que darían aún mucho más riqueza, ¿no?, a nuestras culturas, ¿no? Muy bien, profe. La última pregunta. ¿Por qué es importante la transmisión intergeneracional? Eso es muy importante, ¿no?
De cierta forma lo hemos dicho, creo, pero para recalcarlo. ¿Quién? Profe Justiniano. A ver, mi segunda participación, a ver, si nos preguntamos el cambio que ha ocurrido, la educación, si hablamos nomás anterior a la 1565, ahora que es la ley 070, si esta educación que ha venido de manera oral, se ha venido transmitiendo conocimientos, y hoy ha cambiado totalmente y en nuestra educación se ha vuelto el reverso de la hoja, ¿no? El reverso de la cara se lo puede llamar. Entonces, para que esto no ocurra, si hablamos nomás en cuestión de actitudinal de los estudiantes, en la parte de los valores, nos preguntaríamos cómo estamos. Entonces, la respuesta viene de manera negativa, ¿no? Entonces, por eso es de que es muy importante de que los conocimientos anteriores habría que seguir transmitiendo y fortaleciendo para que por lo menos mantengamos una educación adecuada a nuestra realidad y no así tanto copia de otro contexto. Exacto. Gracias. Gracias, profe Justiniano. Profe Roxana. Profe Roxana. Su micrófono, profe. Profe Roxana, su micrófono no está prendido. Sí, ha levantado la mano, pero no le escuchamos nada, profe Roxana. Mientras arregla su micrófono, tal vez está con problemas de micrófono. ¿Alguien más quiere participar? Lice. Sí, profe Lidia. Okay. Ya, profe Rubén, después. Licenciada, buenas noches a todos los presentes. Yo creo que es importante la transmisión de generación en generación, porque ya se va perdiendo, ¿no? Lo que es más la lengua originaria. Por ejemplo, hace 2 semanas yo he trabajado esto, en la producción inédita de cuentos, ya, de la comunidad. Pero, ¿qué es lo que pasa, Lice? Cuando se les manda a averiguar o a preguntar a sus abuelos, ¿no? Algunos no entienden lo que es lengua originaria aymara, o sea, quechua, ¿ya? O no pueden escribir. Exacto. Les narra, les cuenta, pero hasta ahí quedó, ¿no? Entonces, yo creo que los cuentos o leyendas se tendría que ir transmitiendo o dándoles a conocer a nuestros hijos en lengua castellano y en lengua originaria para mantenerlos aún vivos, ¿no? Lo que son los cuentos y las leyendas, Lice. Exacto. ¿No? Sí. Entonces yo creo que, Lice, habría que manejar siempre las 2 lenguas para que esto no se vaya perdiendo, porque somos ricos en cuentos y en leyendas cuando trabajamos en el área rural, Lice. Sí, profe, tiene mucha razón y me hace recuerdo una situación. Hace muchos años atrás yo trabajaba con castellano como segunda lengua. Estábamos haciendo una metodología y nos mandaban a lugares monolingües quechua hablantes, ¿no? Inclusive si no sabes la lengua indígena, pierdes mucha historia de estos ancianos que viven ahí, ¿no? Porque hace mucho tiempo atrás, a esto ahora todavía puedo entender un poco de quechua, pero tenía cuántos, 20, 25 años creo cuando estaba trabajando y yo no sabía nada de quechua. Entonces el plan era ir un profesor que hablaba la lengua y un consultor. Entonces yo veía cómo la profesora hablaba con los viejecitos de ahí y sentía que había una historia por detrás, cómo le contaba y todo, pero yo cero, cero a la izquierda, ¿no? No entendía nada. Y es verdad, o sea, se pierde mucha historia cuando no se sabe la lengua indígena, ¿no? Y esas veces me sentía impotente porque decía, si supiera la lengua,
¿Cuánta historia me llevaría de este lugar, ¿no? De una comunidad muy lejana donde caminas 7 horas para llegar ahí. Entonces, tiene mucha razón, profe Lidia, es muy importante saber la lengua indígena. Y si supieras la lengua indígena y la castellana, pues te enriqueces de todos esos cuentos, de todas esas historias que tienen esos ancianos que son sabios al final. Y nosotros lo podemos transmitir en la lengua castellana, ¿no? Cosa de que la historia ya no se pierde, ¿no? Entonces ya estamos recuperando, hay muchas cosas. Gracias, profe Lidia. Profe Rubén. En principio, muy buenas noches a Buenas todos noches. los presentes en la sala. Buenas noches. Respecto a la transmisión de conocimientos de generación en generación, considero que es muy importante. Yo creo que de un parte hasta estos momentos ya no estamos transmitiendo. Ya las nuevas generaciones que hoy vemos, lamentablemente muchos saberes y conocimientos ya no están poniendo a la práctica, como ya dijo la maestra, el idioma. Otro aspecto muy importante que los pueblos originarios tienen es los principios y valores. Hoy en día prácticamente el niño, el estudiante, los jóvenes ya no saben saludar, ya no saben respetar al mayor. Esos son los valores, los principios, esos son nuestros saberes y conocimientos de los pueblos. Entonces todas esas cosas no se han estado transmitiendo de generación en generación. Por eso ¿no ve? Hoy en día vemos esta realidad en esta nueva generación. No solamente en cuestión a principios hablar, sino en idiomas. Es una forma de vida. Es un estudio grande esto de transmisión de conocimiento de generación en generación. Hay muchos aspectos que se debe tomar en cuenta, ¿no ve? Sería menta, la religión mismo, hay muchas cosas. ¿No? Ya, pensé que se le había cortado el micro. Tiene mucha razón, profe, esto de los valores del saludo, ¿no? Porque en las comunidades sí se saluda a un buenas tardes, un buenas noches, un buenos días, ¿verdad? Y también esto es muy bueno para reflexionar en un futuro para su trabajo final, ¿no? De que esta transmisión y todas estas situaciones de, de las leyendas y los cuentos de los pueblos originarios, de cierta forma, sí, o sea, se está perdiendo esa transmisión generacional, ¿no? Muchas veces los padres ya están ocupados en otras cosas y ya se olvidan de esa situación de reunión familiar donde existía esa situación de contarnos, ¿verdad? Historias, cuentos, porque no había la televisión, ¿verdad? Y si había televisión, habían muy pocos canales y era más interesante reunirse en familia y contarse cuentos, ¿no? Yo me acuerdo cuando era joven aún, me acuerdo que me reunía con los vecinos y nos contábamos historias que ocurrían, digamos, en el barrio, historias extrañas, ¿verdad? Entonces ahí está también esa, de cierta forma, esa transmisión, ¿no? O si no había un papá o un abuelito que te contaba historias, ¿no? Entonces, muchas veces, hoy en día ya se está perdiendo esa situación, como dice el profe Rubén, al transmitir estas situaciones generacionales, estas historias, se pierden los valores también de cierta forma, ¿no? Profe Carla, quería decir algo para cerrar. No, no, licencia. Ya, está bien, profe. Muy bien. Entonces, es eso, ¿no? Es una buena reflexión que hacemos que les puede ayudar también para ya empezar a reflexionar para su trabajo final, ¿no? Todas nuestras conversaciones siempre vayan pensando en lo que van a hacer en su trabajo final, ¿no? Es una reflexión, un ensayo argumentativo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, continuemos y vamos a ver ahora sí lo que es la literatura de los pueblos originarios, ¿no? Entonces aquí vemos y hemos visto desde un principio que ya hemos empezado nuestra comunicación, nuestro lenguaje a partir de gestos, ¿verdad? ¿Verdad? Pinturas, imágenes,
propias de cada cultura, ¿no? Cada cultura tenía estas tipos de pinturas, tipos de imágenes que comunicaban algo y que realmente ya estas eran parte, digamos, de transmitir conocimiento, transmitir la cultura y ya hacer de cierta forma una literatura, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que las pinturas y los tejidos, ¿sí? Son plasmadas en aspectos sociales y culturales de cada pueblo que existe, ¿verdad? Entonces, aquí los pueblos originarios siempre se han basado en esta situación de la naturaleza y la realidad que se presenta representada en diferentes formas, ¿no? Que marcan una historia y perdura en la realidad, ¿no? Pero ahora se ve ese alejamiento que existe, ¿no? De la sociedad con la naturaleza y la cotidianidad. Si sabemos muy bien, antes nuestros indígenas eran muy respetuosos de la naturaleza, ¿verdad? Entonces hoy en día estamos perdiendo también eso y que también tendríamos que recuperarla de alguna forma, ¿no? Porque hoy en día están viendo las noticias, por todos lados se está quemando los bosques y prácticamente estamos quedando sin, sin árboles, ¿no? Se está deforestando y vean las consecuencias, estamos sufriendo como nunca de la sequía, ¿no? No hay agua en varias regiones, ¿no? Entonces, eso también tenemos que ver, ¿no? Cómo ellos respetaban la naturaleza, de qué forma, ¿verdad? Entonces, toda esa situación. También vemos que la literatura de los pueblos originarios eh, se transmitían, nos transmitían y se asociaban con su historia, con las vivencias que ellos tenían, ese vínculo y esa conexión que tenían con la naturaleza, ¿no? Estas literaturas de los pueblos originarios se plasmaban todos los pensamientos, las emociones, esas simbologías en sus tejidos, ¿verdad? En los cantos también tenía de cierta forma el canto, tenía una transmisión de sentimiento, ¿verdad? A diferentes situaciones en las que se encontraban, ¿verdad? Entonces aquí vemos que esta literatura estaba vinculado a la transmisión de conocimientos de la cultura en sí, ¿verdad? De todos estos pueblos que existían, ya sea quechua, aymara, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que vemos aquí. También lo que vamos a ver es que los pueblos indígenas teníamos, se transmitían o ocupaban, ¿verdad? Se ocupaban de la pintura, de crear simbologías, de crear iconos, pero estas simbologías, estos iconos, estas pinturas, siempre estaban plasmadas en las manualidades que hacían, ¿verdad? En esos jarrones de cerámica que vemos, en los tejidos, en esos jeroglíficos que existe, ¿verdad? Y hasta ahora lo podemos ver si vamos a lugares remotos de cada región que visitamos, ¿verdad? Entonces todo esto siempre estaba plasmado en las manualidades que ellos hacían, ¿no? Entonces allá transmitían algo, ¿no? Entonces estos pueblos que utilizaban estas imágenes, pinturas, mayormente eran los pueblos originarios mayas, aztecas, quechuas y aymaras, ¿no? Cada uno de ellos siempre partían, digamos, de la transmisión de todos estos sentimientos y conocimientos a partir de la oralidad, ¿verdad? No nos olvidemos que todo parte de la oralidad. Entonces aquí vemos que los mayas han desarrollado una tradición literaria diversa, ¿no? Aquí vemos la literatura de diferentes formas, como en la religión, en la historia y textos poéticos, ¿no? Aquí vemos que los textos han dejado unos testimonios de su existencia, de su creencia, de sus mitos y de su visión del mundo, ¿no? De cierta forma, si existen especialistas que estudian estos tejidos, todo, vemos que realmente existe, digamos, una historia dentro de estas manualidades que han realizado a través de imágenes, iconos, etcétera, ¿no? Entonces, también vemos que esta literatura maya toma en cuenta todo lo que es su arquitectura, su gastronomía, sus escritos y sus jeroglíficos, ¿no? En esas épocas, este tipo de escrituras era la más compleja que existía, ¿no?
Entonces, ya han ido estudiando, ¿verdad? El calendario maya, que es muy complejo, pero han descubierto cosas incluso que están pasando en el presente, ¿no? Que si no me equivoco. También esta literatura maya, por medio de la literatura, ellos cuentan toda la cotidianeidad y la relación entre los indígenas y sus dioses, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que en los tejidos maya, como ya les había dicho, son portadores de un significado cultural y espiritual, ¿verdad? Aquí vemos que existen tres etapas dentro del desarrollo de la literatura maya, y esas tres etapas son la primera etapa es desde su origen hasta al final de los siglos XVI. Después viene otra etapa donde llega a la llegada de los españoles a las tierras mayas de Yucatán hasta el siglo XIX, ¿no? Entonces eso también cuentan de cierta forma en todas sus escrituras. Y por último también cuenta otra etapa, la independencia de México, ¿verdad? Entonces todo eso está plasmado en su literatura, dentro de la literatura maya, ¿no? Vemos que todos estos escritos están presentes de manera gráfica y que fue una época glífica, ¿no? Y después de toda esta situación apareció recién la alfabética, donde prácticamente le podríamos llamar una traducción, ¿verdad? De todos estos escritos mayas que tenían y lo han plasmado, digamos, en forma alfabética ya con la imprenta, ¿no? La aparición de la imprenta. Muy bien, entonces continuemos y después ya tenemos la literatura de los pueblos originarios de los aztecas, ¿no? Aquí vemos también que esta literatura ha sido plasmada principalmente a través de la oralidad. Vemos que aquí este pueblo azteca no tenía un sistema de escritura alfabético, ¿sí? Se informaban más con su información era sobre sistema de cultivos, sistemas económicos, etcétera, pero siempre a través de esta situación de imágenes, ¿verdad? Entonces, vemos también que eh, esta cultura azteca transmitía los saberes y conocimientos de generación en generación. Y estos saberes y conocimientos los transmitía un sabio, que este sabio se llamaba Tlamatini, ¿verdad? Entonces te contaba, o sea, ya sea canciones de las historias, las mitologías y las poesías a través de la narración, pero esta narración siempre ha sido oral, ¿no? Entonces eso vemos aquí. También vemos que la poesía, o sea, las poesías también han sido asociadas a la nobleza, ¿no? Solamente estos cantos como odas podían escuchar, digamos, estos seres o estos que eran parte de la nobleza, ¿no? Y los cánticos, todo eso era dirigido a sus dioses, ¿no? Aquí vemos que ha sido trasladada al alfabeto occidental y conservadas por escrito ya mucho después, ¿verdad? Después de haberse transmitido de generación en generación de manera oral, ya después ha sido ya trasladada al alfabeto occidental, ¿no? Donde ya perdura en el tiempo y ya está plasmada ahí toda la cultura azteca, ¿no? Entonces aquí no se tenía mucho registro en un principio, pero ya poco a poco ya han ido acumulando más información sobre esta cultura azteca, ¿no? Entonces aquí vemos que al ser una literatura que mayormente ha sido transmitida o ha sido contada para la nobleza, entonces aquí vemos que los principales autores solían ser los reyes o los gobernadores, ¿no? Entonces, vemos que en la literatura azteca era muy importante la poesía y la poesía era dividido según los temas que hacían referencias. Estos temas eran como el Teocuiclán, que es la lengua azteca, ¿verdad? Que eran los himnos en honor a los dioses. También tenemos aquí el Cochicuitlán, cantos a la vida, a la alegría y a la belleza que el mundo representaba para ellos, ¿no? También tenemos el Yaucuitl, que eran los cantos guerreros y heroicos, y también teníamos los Ignohuitclan, ¿no? Todos se tenían con el clan,
que se expresaba las angustias, las tristezas y las reflexiones sobre la muerte, ¿no? Entonces, de cierta forma, ahí estaba la poesía, tanto en el canto, ¿verdad? De todas estas acontecimientos que se presentaba, digamos, en sus actividades, ¿no? Esa es la literatura azteca. Ahora vayamos ya a lo que nosotros conocemos que es nuestra cultura quechua y aymara. Entonces vemos que en nuestra literatura quechua todo era plasmado en poemas quechuas que estaban fundamentados en la naturaleza, en la vida cotidiana, la espiritualidad y las tradiciones culturales, ¿no? Aquí remarcaba mucho este imperio incaico, quienes se destacaban dentro de esta literatura quechua, ¿no? Y en este imperio incaico se destacaban las organizaciones sociales y las tecnologías agrícolas, ¿verdad? Y vemos muy bien en, el, en muchos campos del área quechua que teníamos esa tecnología agrícola que hasta hoy en día creo que no se explican cómo es que lo han logrado, ¿no? También podemos ver que era exclusiva la literatura exclusiva para el imperio incaico, ¿no? Aquí vemos que no tenía, este imperio incaico no tenía un sistema de escritura, por lo que se transmitía a través de la oralidad. Entonces vemos que todas estas culturas están siempre prevalecidas por la oralidad, ¿verdad? Entonces muchas poesías no eran anónimas y se transmitían de padres a hijos, y ahí estamos viendo esa transmisión generacional, ¿no? Entonces, también vemos que la literatura quechua, al igual que la azteca, ¿sí? Se enfocaba en la agricultura, en los temas principales de sus historias eran agrícolas, ¿no? Aquí los tejidos, los quipus o artesanías quechuas eran una muestra de lo que transmitía su cultura, ¿no? Y hay, digamos, libros donde hay un estudio riguroso de de estos tejidos que plasman una historia, ¿no? Cada icono, cada imagen que se ve en el tejido plasma una historia de esta cultura quechua, ¿no? Entonces, también vemos que su literatura tuvo vertientes para dos clases, ¿no? Sabemos que la cultura incaica tenía su imperio y tenía sus clases sociales, entonces también la literatura tenía esa vertiente para la clase alta y para la clase baja, ¿no? Entonces aquí vemos que para la clase alta era la literatura oficial. Aquí vemos que eran estas narraciones eran realizadas por los amautas, dirigida por la corte imperial. Aquí se expresaba la religión y los grandes acontecimientos, ¿no? Aquí vemos que ellos también eh, se expresaban en la religión a través de los dioses que existían, ¿no? Sabemos bien que eran politeístas, entonces teníamos diferentes dioses, ¿no? Aquí la poesía y cuentos quechuas eran referidos a temas que abordaban a los dioses y ellos tenían ese conocimiento, ¿no? De qué tenía que ser plasmado, todas esas situaciones que ocurría con los dioses y la tierra, ¿no? Entonces, para la sociedad baja, digamos, teníamos la literatura popular, y en esta literatura popular se presentaba o se caracterizaba por la poesía, que era realizada por los jarahuicus, quienes eran los que expresaban a las comunidades las manifestaciones, sentimientos colectivos referidos a la siembra y a la cosecha, ¿verdad? Muy diferente a la literatura oficial, donde se expresaba toda esta situación de los dioses en contacto con la tierra, pero aquí ellos ya muestran su poesía a través de la cotidianidad y de las actividades que realizaban, ¿verdad?, en las tierras. Aquí la sociedad ha creado poesía popular, cantos inspiraciones divinas para la Pachamama y los huacas, ¿no? Entonces vemos también esa situación. Y finalmente vemos también que dentro de la literatura quechua tenemos los géneros literarios quechuas. Estos géneros literarios quechuas son los siguientes, ¿no? Tenemos el género literario donde vemos estos cantos a la tierra y a la naturaleza. Era muy importante para ellos hacer estos cantos a la tierra y a la naturaleza, ¿no?
vemos el género épico, donde se caracteriza por los cuentos que explicaban el origen del pueblo incaico, ¿no? Las leyendas como de Manco Cápac, la leyenda de y los mitos de los hermanos Ayar, etcétera, ¿no? Y también vemos que en este género épico existen mitos religiosos que explicaban el fenómeno natural como la lluvia y los truenos, ¿no? También vemos las leyendas, relatos que explicaban hechos importantes como esta situación de la leyenda de Manco Cápac, Mama Ocllo, etcétera, ¿verdad? Y tenemos otro género literario que es el dramático. Aquí se ven danzas y la música, ¿no? Aquí vemos también que dentro de este género dramático tenemos dos especies, que son las huancas, que es estas danzas de tragedia que existe, y las arangua, que son estas actividades o estas danzas o canciones de comedia, ¿no? Que muestran ellos en su literatura, ¿no? Y en este género dramático. Entonces vemos también que en esta literatura que he hecho en la música, también es muy importante el tocar los quimpinquillos, las quenas, ¿verdad? Para que haya más dinámica, digamos, en todas estas danzas y música que expresan dentro de su cultura, ¿no? Esta es la literatura quechua. Y tenemos, por último, la literatura aymara. La literatura aymara podemos ver que está enfocada principalmente en cantos, ritos y mitos. Aquí vemos que en la documentación histórica en aymara se limita al texto escrito. No se ha si bien se ha plasmado de manera oral, pero más se ve ya directamente esta situación de textos escritos, pero textos escritos que forman parte muy importante, los curas, ¿no? Quienes no eran aymaras, pero han expuesto datos que existen dentro de esta oralidad que existía dentro de la cultura aymara, ¿no? Entonces ellos son los que han escrito estos cuentos, estos mitos, ¿verdad? Estos ritos dentro de la cultura aymara. También la literatura aymara se divide en cuatro categorías. Entonces vemos cómo de cierta forma estas cuatro categorías nos muestran esa evolución, digamos, que ha surgido dentro de esta cultura aymara, ¿no? Y partimos por la literatura aymara prehispánica, donde vemos temas cosmológicos, cantos religiosos a sus divinidades, ¿no? Y aquí vemos que contiene, esta literatura contiene una poesía lírica que no ha sido muy popular en esos tiempos, ¿no? Y también vemos que ellos han cultivado el teatro, ¿no? Han crecido dentro del teatro y han desempeñado papeles importantes en las celebraciones de sus festividades religiosas, ¿no? Entonces también vemos que dentro de esta literatura se representaba simbólicamente a través de animales y en lugares de personas, ¿no? Entonces se ve y se enfatiza mucho estos cuentos donde tanto las personas se vuelven animales y aquí sobresale el zorro, ¿no? Como una leyenda. Y también se ve, digamos, esta situación de interacción entre hombre-animal, ¿no? Y todas esas historias que existen en el mundo aymara, ¿no? Aquí vemos que no se crearon sistemas lingüísticos específicos, pero además de la escritura de los colonizadores fue reemplazada rápidamente por la colonización, ¿no? Aquí vemos que si bien no hemos encontrado o no se ha encontrado esta situación de sistemas lingüísticos específicos como tal en la cultura aymara, ha prevalecido y ha reemplazado todo esto lo que es la escritura y se ha podido recuperar, digamos, estos ritos, historias y cultura aymara a través de la escritura, como ya lo habíamos dicho anteriormente, por personas no aymaras y especialmente por estos curas, ¿no? Que escribían esas historias que había en la cultura aymara. Esa es una de las categorías. Otra categoría ya va, si bien esa era antes de la colonización, aquí vemos
la colonización a la literatura aymara dentro de en la colonia, ¿no? Y aquí vemos que la poesía estaba a cargo de mestizos y criollos. Ellos tenían la, la opción, digamos, de escribir poesía, ¿no? Ellos escribían temas referidos al cristianismo, supervisados al clero español, ¿no? Y aquí también vemos que dentro de la colonia han habido composiciones líricas escritas en aymara que no tenían esa originalidad, digamos, ¿no? Si bien han sido traducidas, digamos, al español, pero saben que si no está bien traducido, se pierde la esencia en sí de esta lírica, de este contenido que tiene en su lengua origen, ¿no? Entonces, por eso dice que han sido transcritas, pero no de manera original, ¿no? Entonces, y no tenían esa riqueza de los arahuicos, que son los poetas incas, ¿no? Entonces, se ha perdido mucha esencia, ¿no? Esa esencia que tiene realmente en su lengua original. Y llegamos después de la colonia, llegamos a la literatura republicana, que ya esto surge en los siglos XIX, donde la literatura aymara es escrita y se mantuvo principalmente en manos de personas bilingües, ¿verdad? Entonces aquí vemos que algunas proclamaciones de la independencia fueron traducidas al quechua y al aymara, o sea, aquí ya se conjugan las dos culturas, ¿verdad? Entonces ya ha sido parte también el quechua. Y aquí vemos también que los primeros escritos de Aymara eran recopilaciones de coplas y cantos, a veces más antiguos y tradicionales, ¿no? Aquí vemos también que existían cantos comunes de campaña de finalización de ritos Irpaca, que consistía en esta petición de la mano, ¿no? Entonces aquí vemos este canto que existía para pedir la mano y todos esos rituales que existía también en la cultura aymara. Aquí también podemos ver que se conservan las tradiciones de los pueblos y que fueron compilados por Javier Albó y Federico Anguilo, ¿no? Entonces estos han sido autores especialmente más conocido, creo, es Javier Albó, quien se ha preocupado, digamos, de, de esta transmisión, tanto oral, pero también escrita, ¿no? Porque tiene muchos libros escritos de varias culturas de Bolivia, ¿no? Podemos ver esa situación. Y finalmente llegamos a lo que es esta literatura aymara y el catarismo. Esta literatura surge en los años 70 y aquí en estos años 70 surge también este movimiento catarista, ¿no? Donde a partir de este movimiento catarista se implementa esta reforma agraria del 53 y a partir de esta reforma agraria del 53 aparecen las escuelas en el campo y que por la primera vez que han aparecido prácticamente existía esta castellanización de los estudiantes o bien salían a la ciudad y directamente a la castellanización, ¿no? No se tomaba en cuenta la lengua indígena, si bien ya tenían derecho a la educación, pero no se tomaba en cuenta su lengua indígena, entonces era castellanización pura y los estudiantes tenían que prácticamente algunos y muchos desertar, ¿verdad? Porque prácticamente al ser aymaras monolingües no entendían nada, ¿no? Entonces aquí también vemos estos cambios de la creación de cuentos y mitos para rescatarlos en la oralidad, ¿no? Y aquí estos cambios se producen a través de la transmisión de cuentos populares ya en las radios, ¿no? Entonces ya van resurgiendo, digamos, o revalorizando estas culturas y ya se van transmitiendo estos cuentos populares que existían en la cultura aymara a través de la radio, ¿no? Estos cuentos, y ya lo habíamos dicho anteriormente también, que sobresalían animales como los zorros, del intercambio entre humanos y animales, ¿no? Esa interacción que existía en estos cuentos, especialmente del lago Titicaca existen muchos cuentos, ¿no? De esta situación de la interacción entre animales y humanos, etcétera, enamoramiento incluso de animales y humanos, etcétera, ¿no? Entonces, esta es
la evolución, digamos, que sigue esta literatura aymara, ¿no? Entonces, eso sería sobre lo que es nuestras culturas o la... ¿dónde está? Perdón. Entonces, ah, entonces, ese es todo lo que hemos visto sobre los pueblos indígenas y la literatura. Hemos visto que surge a partir de la oralidad y va, digamos, transformándose ya sea en pinturas, imágenes y ya va adquiriendo, digamos, o ya va traduciéndose al- a la alfabetización, ¿no? Para que puedan prevalecer en el tiempo, ¿no? ¿Algún comentario sobre todo lo que hemos visto en el contenido para pasar a las actividades? Nada, entonces veamos las actividades, ¿no? Entonces, nuestras actividades son dos. Ya habíamos hablado que yo creo que ya lo tienen, solo tienen que elaborarlo. Entonces, nuestra actividad uno es elaboración de un video. El video debe tener estos cuentos o mitos inéditos, o sea, que no está plasmado en la literatura como tal, que ya es la popular que tenemos ahora, ¿no? Como habíamos hablado, las plagas, después la leyenda de la coca, que más tenemos la leyenda de la papa, la leyenda de la quinoa, etcétera, no, sino que tiene que ser esos cuentos, esos mitos, esas leyendas inéditas que están en su región y que ya lo han transmitido de manera oral y ya me han comentado ustedes a un principio cuando estábamos reflexionando, ya han hecho el trabajo, ¿no? Que lo tienen en escrito, ¿no? Vamos a ver con más detalle en la plataforma lo que es esta actividad. La actividad 2 es el foro académico. Como siempre vamos a participar en el foro a partir de preguntas que están plasmadas ahí y lo vamos a ver ahora. ¿Alguien quiere hablar? Está prendido el micrófono, profe de... ¿Quién es Delia? Darcy. ¿Nadie? Licenciada, tengo una duda en cuanto a la elaboración del video. ¿Quiere que lo dramaticemos el video o va a ser solo narrado, Lice? ¿Podría Oh, explicar? yo creo que va a ser a creatividad suya porque no nos especifica. Si no nos especifica es ya, ¿qué es? Creatividad de ustedes, ¿no? Cómo lo van a plasmar ese cuento inédito, ¿no? Aquí les voy a mostrar ¿dónde está? Aquí está las orientaciones metodológicas donde nos explica paso a paso. A ver, voy a dejar y voy a, aquí está, orientaciones metodológicas, ¿no? Entonces, aquí nos dice elaboración de un video. Tenemos que revisar un video. Revisa el video Pueblos Originarios, la literatura y la actualidad, ¿no? Aquí está, hacen clic en el enlace y le sale el video para verlo, ¿no? Leer el texto académico de la unidad temática 2, literatura de pueblos originarios. De cierta forma lo tienen en resumido, pero si quieren darle más profundidad lo leen. Elabore o narre un cuento o mito o una leyenda inédita y elabore un video, ¿verdad? Entonces no nos dice simplemente narrado oralmente o quieren hacer teatro o quieren mostrar con imágenes, etcétera. O sea, ya es la creatividad de cada uno de ustedes, pero lo plasman en un video. ¿Entendido, profe Lidia? Licenciada, sí. Gracias. Licenciada, Sí, profe Lidia. ¿podríamos trabajar con los estudiantes? También pueden trabajar con sus estudiantes. Por eso ya les digo, es la creatividad de cada uno de ustedes, pero lo más importante aquí, y si trabajan con sus estudiantes, están dentro de su práctica educativa, ¿no? Sería bueno. Y lo más importante es aquí que sea inédito, ¿verdad? Inédito, ¿qué quiere decir? Que no está publicado, ¿verdad? Entonces, eso que decía alguien, tengo los cuentos inéditos, pero están ahí, o sea, no están plasmados, entonces ya tiene la oportunidad de agarrar el cuento más interesante o el que le interese más para plasmarlo en un videíto, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Subir el video
o comparte el link del mismo en un documento Word. El documento Word debe estar archivado con su nombre y apellido y UP especialidad, ¿no? ¿Cuál es el producto de actividad? Un video o de cuento literario de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué vamos a tomar en cuenta para la evaluación? Se visualiza de manera correcta el video se muestra de manera clara y precisa, demuestra autoría propia de la creación de dicho trabajo, establece relación del tema con su práctica educativa, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que vamos a tomar en cuenta, ¿no? Eso es, el video. ¿Qué herramientas podemos usar para hacer el video? Tenemos dos herramientas. No sé si ustedes conocen, si tienen otras también pueden usarlas, pero yo como sugerencia para los que no tengan, digamos, cómo voy a crear un enlace, etcétera. Tenemos uno que es el Clipchamp se llama. A ver, voy a compartir pantalla completa ya para que veamos y no estar viendo de paso a paso pantalla completa. Compartir. Compartir. Muy bien. Entonces, tenemos una página que es gratuita, que es Clipchamp. ¿Sí? Si ustedes hacen su video con su celular, lo bajan a su computadora y tienen el archivo, ¿verdad? Entran a iniciar sesión. Ya ustedes, si nunca han usado Clipchamp, les va a pedir que si lo quieren usar con Google a través de su cuenta de Google, entonces ponen Google y les va a aparecer esta situación. Ponen español si gustan. Y no es difícil usar esto. Hacen el cursor, bajan un poco y ya está, crear un video, dice. Entonces apretamos y creamos un video. Entonces, ¿cómo vamos a hacer aquí? Vamos al archivo, ¿sí? Entonces yo aquí, digamos, tengo un archivito de video. Ahorita les voy a mostrar un videito. Videos. Entonces, este video, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer es arrastrar y poner en el rectángulo que está grande. Ahí se carga mi imagen, mi video, ¿sí? Entonces yo lo único que tengo que hacer es que mi video agarro con la manito, hago clic, agarro y simplemente tengo que colocarlo ahí donde marca verde. Y ya está, mi video ya está ahí grabado, ya está. Entonces no creo que sea necesario editar porque también pueden editar dentro de esta página, pero ya es más, vamos a pasar mucho tiempo en explicar eso, ¿no? Entonces ya tienen el video aquí y lo único que tienen que hacer es exportar. Entonces exportan en borrador para que sea y no nos compliquemos la vida porque a pesar que sea borrador, la imagen es muy, muy nítida. Entonces pongo exportar y me exporta, está cargando, ¿no? Entonces esto va a tardar según el tiempo que hayan ocupado para su video. Puede tardar un poquito, pero no va a dejar de cargar, ¿sí? Ha cargado. Entonces, yo ya tengo ahí, aquí dice crear enlace a video. Entonces pongo crear enlace y va a cargar igual. Está cargando y me va a crear un enlace aquí abajo. ¿No? Entonces ya está mi enlace. Dice copiar enlace. Copio enlace. Y dice, tienen que grabar en Word. Este mismo, o sea, mis imágenes voy a usar. Y digamos, esto es mi Word que he abierto. Y yo copio aquí en mi Word, ¿no? Entonces, copiar en Control B y ya está mi enlace. Y esto lo grabo, ¿verdad? Entonces, con mi nombre, agarro guardar como aquí y yo pongo aquí mi PC, digamos.
Ya agarro el de, ya digamos, ¿no? Entonces, pero aquí yo pongo Gilca Gordillo, UP, especialidad. Especialidad. Listo, ¿no? Y lo guardo. Yo no voy a guardar porque no necesito, ¿no? Entonces ya he guardado mi trabajo. Y eso, ese su Word con una paginita y con una línea prácticamente, lo van a subir a la plataforma. Entonces, ¿yo qué hago? Abro su Word, yo agarro esto, digo copiar, voy al enlace, ¿no? Esto ya digamos, ya no existe, ya hemos copiado todo. Entonces yo voy al enlace, abro una ventana y voy al enlace, control V y aprieto enter y yo voy a ver el video. Aquí está el video, ¿no? Entonces aprieto play. Esta es la forma más fácil que pueden hacer para cargar el video. Es una sugerencia, ¿no? Ustedes tienen otra forma, también pueden usarlo, no hay problema, ¿no? Hay otra forma donde usamos Active Presenter, pero el Active Presenter ustedes deben instalarlo en su computadora, grabar el video ya con la computadora y es eso, ¿no? Es como... y eso no creo que les sirva mucho porque es ya solamente de frente a frente lo que estoy haciendo ahorita con ustedes. Yo uso Active Presenter para grabar nuestras sesiones sincrónicas y subir a la, a la, a la, a la plataforma, ¿no? Entonces, con este Active Presenter grabo o lo paro, va a subir el video, tengo que volverlo video, llevarlo a YouTube, creo que es más morosito, ¿no? Pero no les serviría porque si quieren, si simplemente van a relatar ante la computadora les sirve, pero si no les sirve mucho, digamos, ¿no? Pero me parece que este ClimChamp es muy interesante y han visto que es facilito utilizarlo. ¿Sí? Es una sugerencia. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta al respecto? Alguien ha escrito, creo. Profe Florentina. Buenas noches, Lice. Igualmente a los que están en la sala. Le hice una consulta con respecto a la edición del video. ¿Será que puedo realizar el video con CapCut? Licenciada, buenas noches. Con lo que usted conozca, profe. Yo solamente les estoy dando una sugerencia de que este ClimChamp es más fácil, digamos, para mí. Ahora, si usted tiene otra página, otra aplicación con la que puede subir y mandarme el enlace, no hay problema. No les estoy diciendo es obligatorio ClimChamp, digamos, ¿no? Sino que es una sugerencia que les doy aparte de lo que ustedes ya conocen. No hay problema. Sí, profe. Ya está bien, dice. Ya. Gracias. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien estaba hablando? Profe Roxana. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta. Sí. ¿De cuántos minutos tiene que ser el video? No podemos darle minutos porque es un cuento, una historia, una leyenda. Es de lo que dure el cuento, la leyenda, el mito, pues, profe. Porque si le doy, tiene que ser de 3 minutos, su cuento o su leyenda va a quedar a medias, porque 3 minutos ya se fue, digamos, ¿no? No hay minutos, es cuánto va a durar su leyenda. Y eso lo sube, porque no se va a saturar la aplicación o la página que usen para editar su video, ¿no? No puedo darle unos minutos exactos, profe, porque hay cuentos o mitos que pueden durar 5 minutos, hay leyendas que pueden durar 10 minutos, ¿verdad? Entonces, es cuánto dure su cuento, su historia, su mito, su leyenda, etcétera. ¿Sí? No hay minutos. Está bien, licenciada, Ya, gracias. está bien. ¿Alguien más acerca de la primera actividad? Muy bien. Entonces, pasemos a nuestra segunda actividad. Nuevamente tenemos foro académico. ¿Sí? Entonces, aquí vemos igual, sobre lo mismo trabajamos, el texto académico y el YouTube que tenemos sobre la literatura y los pueblos originarios, ¿no?
Y en base a eso vamos a responder estas preguntitas. En función a los videos y lecturas, responda a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las características de la literatura de los pueblos originarios? ¿Por qué ha sobrevivido las lenguas originarias hasta hoy en día? ¿Por qué es importante conservar nuestras lenguas nativas? ¿Por qué la escuela debe de devolver el aprendizaje de las lenguas originarias? El participante debe responder a la intervención de 2 compañeros del curso. Aquí decimos 2 compañeros, ¿no? En cuanto al foro, me parece muy bien. He estado revisando, ¿verdad? Desde el día jueves sus intervenciones. Y sí, han visto que en 5 líneas podemos expresar mucho de nuestros conocimientos. Y en nuestra participación del foro de la primera semana tenemos que tener 3 participaciones aparte de las preguntas que tenemos que responder, ¿no? En este foro de la segunda semana simplemente son 2 intervenciones que tienen que hacer. Y ya saben, es simplemente un chat académico, digamos, donde vamos a conversar, vamos a responder y a partir de eso conversamos sobre todas estas preguntas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Entendido? Preguntas. Ninguna pregunta. Muy bien. Entonces, sí, alguien me decía que para la actividad 1 del mapa mental sobre Canva, para explicar un poco rápido, les he mandado el tutorial, pero en forma resumida les voy a explicar para algunos que me han escrito y como que no encuentran, digamos, una plantilla gratuita, ¿no? Entonces el video tutorial decía lo siguiente, ¿no? Entrar a Canva y aquí ponemos mapa mental, ¿no? Entonces nos sale un sinfín de planillas de mapas mentales, ¿no? Entonces, automáticamente los que tienen esta corona son de pago, no se utiliza, ¿sí? Y alguien también me preguntaba, ¿mi mapa mental puede ser en 2 hojas? Para que vean que aquí simplemente ya está hecho el mapa mental. Entonces, yo aprieto aquí y digo personalizar para plantilla, ¿no? Entonces, este es gratuito, me abre todo lo que quiera. ¿No? Entonces me abre el mapa mental, prácticamente ya está hecho, o sea, prácticamente nos han facilitado la vida. Si yo considero de que este mapa mental me es útil, se va a comprender toda la información que debo poner en ese mapa mental de la primera semana, yo lo uso, ¿no? Entonces es así pequeño, ahí no voy a poder leer lo que digo, aquí está para agrandar, ¿no? Entonces aquí agrando y, y puedo ya poner aquí, ¿verdad? Entonces simplemente yo hago clic en esta hoja y puedo escribir, ¿no? Hago clic, doble clic aquí y puedo escribir. Eso es todo. Entonces ustedes escogen el mapa mental que más les convenga y ustedes piensen que va a ser comprensible al poder leer este mapa mental, ¿no? Y poder calificar. Yo eso es todo, profes, lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, buscar los que son, este también es gratuito. Entonces, todos los que no tienen esa coronita son gratuitos. No me ha parecido bien este, pero quiero usar este, se va a copiar así. Entonces, tienen que ir aquí, borrar. Entonces, borro eso y está mi otro, digamos, que me ha parecido, he visto recién, este me parece más interesante y lo copio aquí, digamos, lo que tengo arriba, pero borro el anterior, porque cuando descargue, dice descargar en PDF, ¿no ve? Entonces yo ya tengo todo aquí, yo ya he escrito todo lo que quería, ¿verdad? Aquí también hago doble clic y simplemente se va a escribir nomás también, no hay problema, ¿no? Entonces yo ya he copiado, digo, mucha letra, yo quiero colocar más imágenes, digamos, relacionado a lo que he puesto en mi mapa mental, digamos. Pueden colocar también imágenes adicionales. ¿Qué hago? Abro mi Google
y digo, digamos, lengua oral, si quieren, no sé, ¿verdad? Entonces pongo imagen, ¿no? Entonces, si quiero, digamos, esto, yo abro y digo copiar imagen. Y voy a mi plantilla y aprieto control B y se va a copiar mi imagen. Y yo puedo colocarle donde pienso que va a ser más gráfico, si quiero adornar un poco más, tampoco quiero así copia literal, digamos, de lo que es la plantilla de Canva, si no quiero ponerle un poco más de creatividad, entonces yo lo coloco aquí, ¿no ven? Entonces donde yo quiera lo coloco y ya, ahí también pueden utilizar más imágenes si gustan, ¿no? Es otra opción que les doy. Así, es eso lo que tienen que hacer en Canva. He terminado de hacer mi trabajo, aquí dice compartir. Y aquí abajo dice descargar. Y descargo. ¿Descargar en qué? Dice en nuestras consignas dice descargar en PDF. Entonces aquí busco. Y aquí me dice descargar PDF estándar. ¿Verdad? Estándar. No vamos a imprimir, entonces no para impresión. Estándar. Entonces aprieto estándar y digo descargar. Y se descarga. ¿No ve? Ya está descargado. Aquí me indica que ya ha descargado en PDF. Aquí está. Chin. ¿No? Entonces aquí está. Mi trabajo ya descargado. En una sola página. ¿Han visto? No necesito una, 2 páginas porque ya está aquí todo el mapa mental. Ahora, algo que me he olvidado decirles. Aquí ponen el título del tema. Aquí ponen el tema, ¿no? Entonces aquí dice, ¿qué es? Brainstorming, mapa mental, forma orgánica, no es el título, aquí es la historia de la lengua, digamos, ¿no? Si es así mi título, ¿no? Entonces aquí ponen su título para que salga con ese título lo que han descargado, porque miren, no he puesto título y me sale esto como título aquí, ¿no? Entonces ponen aquí el título del mapa mental sobre la evolución de la lengua indígena, sobre el uso de la lengua, etcétera, lo que diga, ¿verdad? Lo que es el mapa mental. Eso es muy importante. Listo. Ahora dice, descargue el enlace, dice, ¿verdad? Entonces aquí digo, aquí cito, enlace público. Entonces yo hago clic aquí y me va a dar el enlace, ¿no ve? Entonces crear un enlace público para ver. Creo el enlace y ya está el enlace. Copiar. ¿Dónde voy a copiar este enlace? Ya que nuestro trabajo es PDF, no podemos copiar aquí porque no se va a copiar, ¿verdad? No se va a copiar. Entonces, cuando ustedes suben a la plataforma el trabajo, a ustedes lo que les sale es subir el trabajo, ¿verdad? Donde está mapa mental. Lo que les sale a ustedes es subir el trabajo. A mí solamente me sale esto. A ustedes se les sale subir el trabajo. Suben y aparte les da una casillita de mensaje, porque algunos suben y me escriben ahí, licenciada, este es mi trabajo y tal, ¿no? Entonces, en ese donde dice mensajito, ahí lo pegan el enlace, nada más. Y yo abro y en el mensaje que ustedes han enviado va a estar el enlace donde han hecho el mapa mental. Eso es todo en resumen lo que tienen que hacer con el mapa mental para la primera semana. ¿Alguien ha levantado su mano, creo, si no me equivoco? Profe Justiniano. Buenas noches, Licen y compañeros de la especialización. Una consulta, disculpe, la anterior semana no pude entrar a las clases. Vivos de línea estuvimos en otro evento. La consulta es lo siguiente, Licen. ¿La temática exclusiva es a escogerse o es que hay un tema para realizar en Canva? No olviden que cada actividad tiene sus consignas y las consignas están aquí en las orientaciones semana 1. Aquí nos dice. Entran a este PDF y aquí están las consignas. Dice historia y desarrollo de la lengua. ¿Qué es la consigna mapa mental? Aquí nos dice qué debemos hacer. Debemos enviar un video tutorial acerca de la evolución del lenguaje, ¿verdad? Tenemos que ver este videito, ¿verdad?
debemos leer el texto académico y a partir del video de la lectura debemos hacer el mapa mental. Sobre la elaboración del mapa mental es sobre el tema que tenemos aquí, que es la historia del desarrollo de la lengua. Esa es nuestra unidad temática, ¿sí? Entonces no deben olvidarse siempre entrar a las orientaciones metodológicas que ustedes lo tienen en la plataforma, ¿sí? Eso tengan mucho cuidado, porque si no entran ahí y presentan otra cosa, prácticamente no tuvieran nota, ¿verdad? Es cero absoluto porque no cumple las consignas de lo que dice nuestro mapa, nuestras orientaciones metodológicas. Siempre, siempre para trabajar deben entrar a las orientaciones metodológicas y ver qué dice como actividad 1 y qué dice como actividad 2, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tienen que hacer siempre. Lo mismo para la segunda semana, si bien explicamos en la sesión sincrónica, pero aquí en la semana 2, aquí están nuestras orientaciones metodológicas. Entro a las orientaciones metodológicas y aquí leo cuál es la temática y qué me pide como actividad. Actividad de elaboración de video, ¿verdad? Entonces leo las consignas, incluso les digo, leo qué es lo que se va a evaluar. Ustedes cumplen todo eso, ya tendrán una nota satisfactoria. No cumplen con todo eso, no tendrán nota satisfactoria, ¿no? Entonces siempre, siempre deben entrar a las consignas que se encuentran en las orientaciones metodológicas. ¿Sí, profe? Gracias, Lice. Por inbox voy a consultar una pregunta, ¿no? Entra mi contraseña bloqueada total. Uy, ya. ¿Algo más, profes? ¿Algo más que decir? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna duda que tengan algo, profes? Nada. Muy bien. Licenciada, disculpe. Sí, profe Carmen. Sobre la Tenemos entrega licenciada. de la primera actividad, ¿hasta cuándo es? Domingo. También. El día de mañana. Dice, Mañana. Ya, gracias. Sí, le profe. hice una consulta. Sí, profe. Dígame. Cuando subí, ¿verdad? Cuando se descargó lo que es en Canva el PDF, solo se descarga la imagen. Eso es lo que pude subir a plataforma. En tanto que el link, abajo dice, ¿no? Envíe un comentario. Ahí es lo que colgué el link. ¿O en qué espacio más podría Ya. poner el link? Ya esa era mi duda. Si ya ha subido, vamos a ver, ¿ya? Para que todos también Ya. tengan conocimiento. Entonces, aquí está la actividad 1. También en la actividad 1 nos dice la fecha. El cierre, 5 de noviembre a las 23:59. No se confíen mucho este 23:59. Algunos quieren subir a las 23:58 y ya no reciben. Siempre suban, si quieren hasta lo último, esperar a las antes de 10 minutos. A ver, vamos a ver aquí. Ya habían subido mucho. Muy bien. Calificar. A ver, ¿dónde está profesor? No me van a salir todos. Ver. Entonces, ¿dónde está profesor? Aquí. Aquí está. Enviar, ¿no? Entonces aquí yo veo su trabajo. Entonces, aquí está su trabajo y yo veo su trabajo. El estudiante puede editar ya comentarios, dice aquí. No ha salido el enlace, profe. Mire, comentarios, dice, deben tener ustedes una parte donde dice, aquí está, pues, sí, los comentarios. Exactamente. Muy bien, profe. Entonces, ahí donde dice mensaje, ¿qué no te ha puesto, profe? Abajo de la calificación, ahí dice enviar un comentario. Ahí es que coloqué el link list. Muy bien, entonces aquí está el link, ¿no? Entonces yo entro y se abre el link. Miren, se abrió.
Entonces ahí tienen que colocar, es que a mí no me sale porque yo estoy como editora, ¿verdad? Entonces yo no tengo tanto ese espacio. Entonces, como dice la profe ahí abajo donde dice poner comentario, ahí copian como ya ha copiado el link. Entonces han visto automáticamente se ha abierto el link. ¿Entendido? Para los demás, ya hemos corroborado que ahí se coloca. ¿Se comprende? Está bien, Lisa, muchas gracias. Ya de que comprendido, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más, profes? ¿No hay ninguna pregunta más? El profes, ahí ha hablado, profe. Profe Cintia sí habló. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta más, nos podemos retirar, pero antes necesito llamar lista. Ok, yo tengo mi lista de asistencia y vamos a llamar la lista de asistencia. ¿Entendido?